Continuando con la historia, el monstruo Kraken estaba destrozando todo a su paso. Las personas corrían por sus vidas mientras pedían que los cazadores eliminaran a la bestia, pero lo grave es que incluso los cazadores tenían miedo al Kraken y los que se aventuraban a intentar matarlo terminaban muertos. Entonces el pánico se apoderó del lugar. La familia del prota estaba tan asustada, pero aún así el padre trató de mantener a la familia unida y tranquila. Todos bajaron del vehículo y trataron de evacuar a un lugar seguro lo más rápido posible y comenzaron a correr, siguiendo a los cazadores que aún estaban vivos. Sin embargo, otros monstruos de rango 7, denominados como buzos, emergieron del agua y comenzaron a atacar a las personas. La masacre fue unilateral. La familia se vio rodeada por los monstruos. El padre pidió que no miraran hacia atrás y que corrieran lo más rápido que pudieran, pero una explosión les impidió que evacuaran, ya que la carretera había sido cortada, así que, sin más opciones, el prota decidió hacer su jugada y proteger a su familia. Sacó sus herramientas, mientras les pedía a sus padres que no se preocuparan. Además le hizo un encargo a su hermana mayor, que cuidara a sus padres, pues ella era la única que podía hacerlo. Y sin mirar atrás, el prota se lanzó hacia donde estaban los monstruos, utilizando mana, reforzó su cuerpo y sus habilidades crecieron, pero eso sería costoso para el cuerpo de un niño de 6 años. Aún así, comenzó a atacar a los buzos. Estos monstruos de rango 7 no eran rivales para el prota, así que asesinarlos fue tarea fácil, pero la cantidad de buzos era absurda, así que si la batalla se prolongaba, comenzaría a resentir las dificultades de luchar con un cuerpo de niño de 6 años. El prota, mientras más luchaba, más se cansaba, pero poco a poco comenzó a recuperar sus sentidos de batallas de su vida pasada, los sentidos de matar a todos los monstruos que se le atravesaban en su camino antes de retroceder. En ese momento pensó que había vuelto a convertirse en el no muerto. Después de una larga lucha una de sus armas se rompió, entonces comenzó a utilizar la segunda, y con eso se preparaba para enfrentar al verdadero desafío, el Kraken, y separando las dos partes de las tijeras, las embulló en mana y se abalanzó contra el monstruo. Llegar a la cabeza y hacerle un corte era difícil, porque sus tentáculos se lo impedían, pero el prota utilizó toda su astucia y agilidad para llegar y asestarle un buen corte. La reacción del monstruo fue muy rápida e hizo que el prota retrocediera un poco, y sin rendirse, el joven volvió a atacar de frente, pero el pulpo volvió a utilizar sus tentáculos como defensa y atacó al prota. Sin embargo, a duras penas sí logró sobrevivir a los ataques y cuando se preparaba para atacar de nuevo, el Kraken estaba preparando lanzarle un camión. El joven no tuvo tiempo para pensar en otra cosa y terminó por liberar la mayoría de su mana, para poder contrarrestar el ataque del pulpo. Aun cuando logró sobrevivir al ataque, la falta de mana le pasó factura y quedó paralizado, casi inconsciente. Trataba desesperadamente de levantarse para no morir otra vez. Pero todos sus esfuerzos fueron en vano, su cuerpo no daba para más, dado que no era un adulto. Había logrado algo extraordinario, al luchar con un sinfín de bestias como los buzos, y resistir varios ataques del Kraken, el cual era una bestia de rango 3. Mientras se preparaba para recibir el ataque que lo mandaría a dormir para siempre, otra vez, en su mente comenzó a recordar a sus padres y deseaba no morir, pero comenzó a resignarse. El pulpo lanzó su ataque, pero antes de que impactara, su hermana mayor apareció, y desplegó una barrera para proteger a su pequeño hermano. Ese acto fue considerado un milagro. Recordemos que un milagro es un don que puede reconstruir el mundo cambiando las leyes del mismo. La barrera que protegía al prota y a su hermana también podía curar las heridas, por lo que el cuerpo del joven comenzó a sanar. Sin embargo, el prota recordó algo muy importante, que cuando se utiliza un milagro, el costo era demasiado alto. Entonces le preguntó a su hermana si estaba bien, o tenía alguna herida. Ella contestó que estaba bien, pero terminó desmayándose. El prota entendió que su costo fue agotar su mana. Después de que su hermana quedara inconsciente, el prota se dio cuenta que el Kraken los miraba con intención asesina. Dado que consideraba a la niña como peligrosa, comenzó a atacarla, pero el prota, ya recuperado, bloqueó el ataque y le dijo que no la tocaría. El joven prota recubrió sus manos con mana y comenzó a atacar al pulpo gigante, cortándole algunos tentáculos. Aunque el mana del prota estaba recuperado, su cuerpo no lo estaba y seguía agotado, así que lo único que le quedaba por hacer era esperar hasta que los refuerzos llegaran. Por otro lado, en el momento que el Kraken atacó, cierto individuo estaba cerca de la escena. Ese individuo era miembro de los 12 tronos que estaban resguardando a los civiles.
pero al momento que la catástrofe inició, él recibió una llamada para que se presentara en el lugar. Entonces pidió la ubicación exacta y salió del vehículo para ir al lugar llevándose consigo su espada. Para llegar al lugar con un tráfico detenido, el hombre pensó que sería mejor ir a pie, recubrió con mana su cuerpo y comenzó a correr a una gran velocidad. El hombre era miembro del clan Blades, apodado el demonio de la llama, y su nombre era Kang Jun-cheol. El tiempo estimado para llegar al lugar del siniestro era de 30 minutos. Ya en la situación actual, el demonio de las llamas llegó justo a tiempo. Ahí vio al prota pelear contra el pulpo e hizo su intervención cortando el tentáculo de la bestia e incinerándolo. El prota lo conocía, y el don del demonio de las llamas era piroquinesis, un don que le permitía controlar libremente las llamas. El hombre buscaba por los alrededores si había alguien ahí que haya luchado contra el monstruo, pero solo vio al prota y a su hermana. Entonces se dio cuenta que la chica había lanzado una magia poderosa y era el motivo por el cual estaba inconsciente. Después de hablar un poco con el prota, el sujeto se concentró en el pulpo, ya que éste se había escondido en las profundidades del agua por el ataque de fuego del demonio. Pero el prota recordó los momentos que había pasado junto al demonio de las llamas, ya que a cada momento él le pedía que lucharan para comparar fuerzas, y aunque el prota se negaba, el sujeto era muy insistente y terminaba por aceptar, y así comenzaba una feroz lucha. Pero la realidad fue que el prota nunca pudo ganarle, pues era un monstruo que nació para luchar. El kraken seguía escondido bajo el agua y de sorpresa atacó a uno de los pilares del puente para que se derrumbara. Pero, oportunamente, un muro fue puesto con Mana, una chica apodada como Santa Madre. Desde un helicóptero realizó la hazaña. El nombre de la joven chica era Park Hyram. Después de una corta charla, la mujer lanzó un hechizo de refuerzo al demonio de las llamas. Después de atacar el puente, el pulpo por fin salió. Entonces, el demonio se lanzó al agua y en una épica transformación, se convirtió en un demonio con llamas encima del agua, y dio comienzo a la batalla final, demonio versus kraken. Pero al demonio solo le bastó utilizar un ataque para calcinar a la bestia, y por fin la amenaza había sido neutralizada. La joven Park se acercó a los niños para comprobar su estado de salud, pero se dio cuenta que no tenía ningún rasguño, y recordó que hace poco una magia denominada como milagro había sido activada, pero no creía que uno de esos niños la había ejecutado. La joven se sorprendió e intentó tocar a la hermana del prota, pero, el prota, con una intención asesina, le dijo que no tocara a su hermana. La mujer quedó pasmada y sorprendida. En ese momento llegó el equipo de rescate e interrumpió la incómoda plática de la chica con el prota, pero decidió llevarlos al hospital mejor. Ya en el hospital, el prota observó que en las noticias se dio a conocer que, a las 5 de la tarde, una bestia de rango 3, denominada como Kraken, apareció de la nada en el puente Seonsan, donde desafortunadamente se perdieron demasiadas personas inocentes. Las operaciones de rescate ya estaban en marcha. El prota solo observó la televisión y siguió cuidando de su hermana, que estaba recostada en la cama. El doctor había dicho que la niña había experimentado el agotamiento de mana, así que estaría bien siempre y cuando se le dé una poción de mana que la ayude a recuperar su propio mana. Por su parte, el prota estaba tranquilo, ya que su familia estaba bien y nadie había muerto. Pensaba que había logrado cambiar el futuro. Los padres del prota por fin llegaron al lugar donde estaban sus hijos. En sus rostros se percibía el terror y la desesperación. El prota pensó que era carne muerta, pues no había pensado en cómo afrontar a sus padres. La madre por su parte preguntó por su estado y el de su hermana. El prota contestó que todo bien, su hermana se estaba recuperando con normalidad. Por otro lado, el padre le preguntó al prota por qué había salido corriendo hacia el peligro. El prota solo dijo, lo siento, ya que, para él, todo había salido con el mejor resultado posible, pero, para sus padres era otra cosa. En sus rostros se notaba la incertidumbre, o eso pensaba, pues solo bastó con que el prota llorara un poco y pidiera algunas disculpas para que sus padres se compadecieran y lo abrazaran, exhortándolo a que no lo hiciera otra vez. Al otro día, los padres del prota comenzaron con el papeleo para que dieran de alta a la hermana. El prota se quedó en la habitación para cuidarla, y mientras comía un chocolate, se puso de buen humor. Al terminárselo, se preguntó si no había más. En ese momento el demonio de las llamas le regaló otro. El prota, al darse cuenta de quién era, se quedó pasmado. Por su parte, el demonio de las llamas le hizo algunas preguntas y al final le soltó una propuesta. Dicha propuesta era recomendar al prota para que entrara a la academia. El prota pensó que los objetivos del demonio era hacerlo crecer como jugador y pelear con él cuando fuera más fuerte. Y solo pensar en eso le provocó terror.
Sin embargo, el demonio era sensato y le dijo que se tomara su tiempo para pensarlo, dado que aún era joven, tenía algo de tiempo. Después de la plática, el demonio salió de la habitación. En el pasillo, lo esperaba la Santa Madre Park, quien le dijo que, si solo lo dejaría pasar, ella esperaba que se reclutara a los dos niños, aunque ella solo quería a quien había lanzado el hechizo denominado como milagro, ya que era algo único y muy raro. El demonio, sin embargo, tenía otro pensamiento y lo dijo claro: si el milagro que ella decía era tan raro, entonces la joven niña sería bombardeada con la atención pública en el momento en que se diera a conocer. Si eso sucediera, nunca más podría vivir una vida normal. Al decirle eso, le sugirió que quitara sus manos sobre ese asunto y lo dejara pasar, y como recompensa la invitaría a un café con postre. Bien, mi gente, llegamos al final del segundo resumen. Cabe resaltar que me sorprendió lo último, ya que en la mayoría de manhwas de este género, que me he leído antes, siempre que una persona encontraba este tipo de personas con poderes especiales, hacían hasta lo imposible por llevárselos y darlos a conocer, ya que, según la ideología, tenían que usar ese poder por el bien común, dejando que los chicos o chicas perdieran todo lo normal mientras protegían a los demás. Bueno, esa es mi opinión. Lo importante es lo que ustedes piensen. Los leo en los comentarios. Antes de terminar, los invito a que se suscriban por si no lo están, compartan el video, dejen su like y activen la campanita, así el tío YouTube les notificará cuando suba un nuevo video. Se vienen proyectos buenos, espérenlos. Chao.